Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de devocional. Somos Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Mateo capítulo 19 y nuestro tema, vida eterna. Tal vez esto es algo que muchos de los hijos de Dios deseamos, muchos de los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón anhelamos el obtener esa vida eterna, esa salvación, esa vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cómo obtenerla? ¿Qué tengo que hacer para poder lograrlo? ¿O qué me falta para poder conseguirlo? Veamos qué nos dice el versículo 16. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para tener vida eterna? En este capítulo encontramos un personaje que anhelaba tener esa vida eterna, que anhelaba tener esa salvación, que anhelaba, que deseaba poderla conseguir. La vida eterna que consiste en tener una relación y comunión continua con Dios a través de Jesucristo. Pero tal vez él decía, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer para obtenerla? Y tal vez esa es la pregunta que muchos nos hacemos, que tal vez no hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez muchos ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, posiblemente nos congregamos, pero tal vez nos queda esa duda de decir, de que no entendemos qué nos falta por hacer, qué tal vez nos falta por poderlo lograr. Y Jesús le responde de lo siguiente. Veamos qué nos dicen los versículos del 17 al 20. Entonces Jesús le contestó, ¿por qué me estás preguntando sobre lo que es bueno? Solamente Dios es bueno, pero si tú quieres entrar a la vida eterna, debes obedecer los mandamientos. El joven le preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, respetar a tu mamá y a tu papá y amar a tu semejante como te amas a ti mismo. El joven le dijo, ya he cumplido todo eso, ¿qué me falta? Según él, ya había cumplido con cada una de las cosas que se le exigía. Según él, pues llevaba una vida recta, una vida correcta. Tal vez ya lo había hecho todo, pero aún sentía que le faltaba algo, que tal vez no lo había alcanzado todo. Y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. A veces pensamos que ya hemos hecho las cosas bien, que tal vez hemos dejado de hacer muchas cosas que solíamos hacer, a las cuales tal vez Dios le desagradaba. Y esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿qué me falta por hacer? Bueno, ya he cumplido con esto. Él dijo, bueno, ya no mato, no robo, no cometo adulterio, honro a mi papá, a mi mamá. Pero ¿qué me falta? Quiero obtener esa salvación, esa vida eterna. Quiero ser bueno. Jesús le dice, tienes que aprender a cumplir esos mandamientos. Pero él decía, bueno, yo ya lo hice, ya los cumplí. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces nosotros aún nos hacemos esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta por hacer? ¿O qué no he hecho para obtener esa vida eterna? Y bueno, este personaje tal vez sentía que él ya era perfecto, que él era correcto, que llevaba una vida intachable, pero aún le faltaba algo, aún le faltaba un par de cosas por cumplir, por hacer, para así lograr su objetivo, lograr su deseo. También cosas que a nosotros nos faltan, que tal vez algunas cosas ya las hemos cumplido, pero tal vez algo otras no. Y en esas está que debemos aprender a dar de lo que tenemos. Veamos qué nos dice el versículo 21a. Jesús le contestó, si tú quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Jesucristo le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, ve y dáselo a los pobres, dales lo que tienes y así obtendrás tesoro en el cielo. Pero pasaba algo.
Veamos qué nos dice el versículo 22. Pero cuando el joven escuchó esto, se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Tal vez este personaje sentía que ya lo había hecho todo, que ya había cumplido con todo, pero le faltaba algo: desprenderse de lo material, aprender a dar, aprender a compartir de lo que tenía. ¿Y cuántas veces nosotros también cometemos ese error? También tal vez nos falta eso: compartir de lo que nosotros tenemos, aprender a dar de lo que nosotros tenemos, tanto en esas riquezas materiales. Tal vez preguntémonos en esta mañana, cuando alguien necesita de nosotros, si somos capaces de dar, si somos capaces de ayudar, de aportar, tal vez en nuestra casa, con nuestra familia, o somos tacaños, o nos cuesta. Lastimosamente, las personas entre más tienen, más quieren, y se vuelven tacañas. Son mezquinas en el momento de dar. No les gusta dar, porque según ellas se han matado trabajando para obtener todo lo que tienen. Y les duele el compartir, les duele dar. Si hablamos económicamente, hay muchos que ni para su casa desean aportar. Para su casa les cuesta. Cuando tal vez su pareja o su esposa les dice, bueno, que tiene que aportar, dar para los gastos de ese hogar, les cuesta. En el momento de dar reniegan, que es lo que muchos dicen: bueno, ya no te di, ya no aporté, ya se acabó, ¿por qué me piden tanto? A veces hasta incluso con sus propios hijos, les cuesta darles, les cuesta proveerles. Y lastimosamente pasa algo también. Si a nivel secular a veces nos cuesta dar, nos cuesta compartir, lamentablemente también lo hacemos con Dios. ¿Cuántas veces también nos ha costado dar una ofrenda? Nos ha costado cumplir con el diezmo. El diezmo es algo que Dios nos exige, que Dios nos manda a cumplir. Pero ¿qué es lo que muchos tal vez hacen? No diezman, porque según ellos no van a mantener al pastor. Según ellos tienen otras necesidades. Hay muchos que ofrendar les cuesta, el aportar para algo en el templo les cuesta. Muchos, ¿qué es lo que dicen? Ah, es que nadie sabe lo de nadie, yo no tengo. Tal vez esa palabra, nadie sabe lo de nadie, sí cabe en algunas cosas, sí cabe en algunos momentos, porque es la verdad. Tal vez nadie conoce mi situación, tal vez nadie sabe por lo que esa persona está pasando. Hay personas que realmente tal vez se les dificulta el aportar, el poder dar, el poder sembrar, porque en realidad no lo tienen. Pero hay otras que sí, y simplemente utilizan esa frase para salir de responsabilidad, simplemente para andarse quejando, cuando en realidad Dios ha sido bueno con ellos. Y entonces lamentablemente no damos, no aportamos, no compartimos. Y algo que se nos olvida, que si nosotros hoy en día podemos disfrutar de un empleo, de un buen salario, es gracias a que Dios nos ha bendecido, es gracias a que Dios nos ha dado esa oportunidad de poder trabajar, de poder tener un salario, de poder solventar nuestras necesidades, pero sin embargo nos cuesta. Sin embargo, cuando se trata de aportar, de sembrar en algo para Dios, en el templo, nos duele, pero sí queremos alcanzar esa vida eterna. Según nosotros hemos cumplido con todo, pero cuando se nos pide dar un poquito de lo que tenemos, nos cuesta. Debemos aprender a ser generosos, así como Dios es generoso con nosotros. Cuando nosotros le suplicamos, cuando nosotros le oramos a Dios por esa necesidad, ¿Él qué hace? Él nos solventa esa necesidad, Él cubre esa necesidad. Pero cuando se nos pide también aportar aquí en la tierra para poder sembrar en ese templo, para poder sembrar, ayudar, aportar, tal vez en esas necesidades que también hay, no lo hacemos, nos duele. Ahí sí, mejor dicho, que den los que tienen, yo no tengo, nos hacemos los más pobres y no nos damos cuenta que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que nos da, y por lo tanto no debe de haber dolor, no debe de haber tal vez
es ese ser tacaños con Él, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Entonces vemos que a veces nos cuesta el dar. Eso en cuestión material, en cuestión de riquezas materiales y en cuestión a veces de otras cosas. ¿Qué nos cuesta dar? ¿Qué nos falta por dar? ¿Qué nos falta tal vez por compartir? Tal vez tiempo, tiempo con nuestra pareja, tiempo con nuestros hijos. A veces hay personas que se esclavizan tanto trabajando, trabajan día, noche, todo un día y no tienen tiempo para llegar a compartir con sus hijos, con su pareja. Cuando llegan, llegan tan tarde que sus hijos ya están durmiendo. Cuando se van tan temprano que sus hijos aún no se han levantado y no pueden compartir de ellos. Hay muchos que incluso, tanto papá y mamá trabajan en una casa, trabajan para solventar esas necesidades, trabajan para darle todas las comodidades a su hijo, a sus hijos. ¿Qué es lo que hacen? Muchos contratan a una persona para que se encargue de la casa, para que se encargue del cuidado de esos hijos. Y entonces ahí podríamos decir, ¿quién realmente está dedicándoles tiempo? ¿Tú como papá, tú como mamá o esa persona a la que tú le estás pagando? Y es lamentable. Tal vez tienes dinero de sobra, tienes cosas materiales de sobra. En tu casa tal vez a tus hijos no les hace falta nada, pero les hace falta algo muy importante, tiempo, amor, dedicación. Y eso es lo más valioso que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Eso es lo que más ellos necesitan. No digo que las cosas materiales no, también es algo necesario, pero ese afecto, ese amor, ese cariño, también lo necesitan y créeme que lo necesitan más que tal vez esa ropa de marca, esos zapatos de marca. ¿Cuántos tal vez descuidan a su pareja por estar esclavizados en una oficina? No le dedican tiempo, trabajan de domingo a domingo, porque entre más tienen, más quieren. Entonces preguntémonos, ¿qué nos falta por dar? ¿Damos ese tiempo? ¿Damos amor? ¿Damos compañía? ¿O somos tacaños en eso? Y eso es lo que Dios busca primeramente, que nosotros aprendamos a corregir esos errores, que nosotros no seamos tan, eh, que no nos amarremos tanto a esas cosas materiales. Las cosas materiales van y vienen, las cosas materiales en cualquier momento se pueden obtener, pero la compañía, el amor de tu familia no. Tú no puedes comprar con todo el dinero que tengas el amor de tus hijos, el amor de tu pareja. Tú no puedes comprar el respeto de las personas, porque lastimosamente hay personas que, como son muy pudientes, como son muy poderosas, como son muy ricas, a veces se vuelven arrogantes, a veces miran a los demás por debajo del hombro, se creen los mejores, y eso vuelve a esa persona alguien arrogante. ¿Y quién quiere estar con una persona arrogante? Nadie. Todos lo aíslan, todos se van a un lado. Entonces vemos que podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener todas las riquezas, las posesiones, pero que con ello no puedes comprar el amor de tu familia, no puedes comprar el amor de esos hijos, de esa pareja, no puedes comprar el respeto. Incluso puedes tener todo el dinero del mundo y si te llegas a enfermar, no puedes comprar tu salud. Si esa enfermedad es una enfermedad incurable, puedes tener todo el dinero y no puedes comprar tu salud. Vemos que hay cosas que se pueden lograr con el dinero, pero nunca se compra la felicidad, nunca se puede comprar la tranquilidad. Como decíamos, no puedes comprar el respeto, el amor, la compañía de alguien. Entonces pensemos bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué nos falta por cumplir? ¿Qué falta por mejorar en nuestra vida? ¿Qué cosas aún nos cuestan por hacer, por dar, por compartir? Comparte con aquellas personas que lo necesitan. Vemos que hay personas que les cuesta dar, pero nos damos cuenta que hay otras que les gusta hacerlo. Y eso es algo muy gratificante.
cuando nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, cuando nosotros tenemos la oportunidad de colaborarle a alguien, de compartir con alguien. Eso trae satisfacción, que es lo que hay en nosotros, alegría, felicidad, porque el compartir trae felicidad. Entonces vemos que es algo maravilloso, así sea lo poquito que tú tengas, así sea algo mínimo, pero si lo puedes compartir, hazlo. Que Dios te multiplica, que Dios te bendice. Él bendice esos corazones generosos. Entonces no seamos tacaños con nuestra familia, no seamos tacaños, a veces incluso hasta con nosotros mismos. A veces nos cuesta hasta darnos a nosotros mismos algo. Y lastimosamente, como hablábamos, a veces nos cuesta hasta darle a Dios, corresponderle a Dios con lo que Él nos ha dado. Nos duele el sembrar, nos duele el aportar, nos duele el poder ofrendar. Entonces, si nosotros queremos alcanzar esa salvación y vida eterna, aprendamos a desprendernos de lo que tenemos, aprendamos a compartir, aprendamos a dar a los demás, aprendamos a cumplir incluso con Dios. También es algo importante seguir a Jesús. Veamos qué nos dice el versículo 21, la parte B. Luego ven y sígueme. Eso es algo también que a muchos nos cuesta. Muchos tal vez pensamos que la vida cristiana solamente es congregarnos en algún lugar, escuchar la palabra y ya. Pero es seguir los pasos de Jesús, es seguir sus enseñanzas, es subirnos en ese viaje de aprendizaje, de formación, de transformación. Cuando yo decido seguir a Jesús, cuando yo decido seguirle, estoy tomando la decisión de cambiar mi estilo de vida, de cambiar esa forma de vida que yo tengo. Estoy tomando la decisión de renunciar a muchas cosas, de renunciar tal vez a lo que llevaba dentro de mi corazón, a cada una de esas cosas que me lastimaban, tal vez cambiar ese estilo de vida, dejar tal vez la idolatría, dejar el mal genio. Bueno, son tantas cosas que nos exige el seguir a Jesús y por eso es que muchos tal vez no lo quieren hacer. Muchos tal vez quieren recibir milagros, muchos quieren ser bendecidos, pero sin dejar de hacer lo que estaban acostumbrados. Entonces vemos que seguir a Jesús implica muchas cosas, que primero debemos tomar esa decisión. Como hablábamos en un tema anterior, debo tomar la decisión de seguir a Jesús. Debo de aprender a pagar ese precio, porque a veces simplemente nos acomodamos. Simplemente, bueno, voy y me congrego el día que quiero, pero tenemos que aprender a pagar un precio, dejar tal vez la pereza, las comodidades. Tenemos que aprender a sacrificarnos. Tengo que aprender a renunciar a esos prejuicios, vencer esos prejuicios que a veces nos dominan. No tengo que dejarme dominar por tal vez el miedo, el temor, la vergüenza, porque como hablábamos, tal vez seguir a Jesús, ¿qué implica? Que la gente se burle de ti, que muchos se alejen de ti, que incluso tu propia familia se aleje de ti, te dé la espalda. Eso implica seguir a Jesús, que la gente también te haga a un lado, que esas amistades que según tú tenías te empiecen a hacer a un lado, que se empiecen a burlar de ti, que cuando tú ya los necesites, ellos ya no estén, porque amigos solamente son cuando estás en el mundo, cuando es tal vez para estar en fiestas, tal vez para estar tomando. Ahí es donde existen esos amigos, pero cuando tú los necesitas, nadie aparece. Solamente Dios es el que está con nosotros. Los verdaderos amigos, aquellos que realmente te quieren, aquellos que realmente se preocupan de ti, son los que van a estar. Y créeme que son muy pocos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos seguir a Jesús? Renunciar a esa vida antigua. Tenemos que aprender a dejar cada una de esas cosas que no son correctas. Seguir los pasos de Jesús, seguirle. Y tal vez no es fácil.
tal vez cuesta, pero eso es lo que debemos entender, que no es imposible, porque a veces pensamos que seguir a Dios, que cambiar, es imposible. Veamos qué nos dice el versículo 26. Desde el 25. Cuando los seguidores oyeron esto, se sorprendieron y le preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, es imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Tal vez obtener esa vida eterna para muchos es imposible, porque precisamente requiere de muchas cosas. Cumplir los mandamientos de Dios requiere aprender a soltar, aprender a compartir, requiere seguir verdaderamente a Jesús sin tener en cuenta quiénes estén con nosotros, quienes nos abandonen. Implican muchas cosas y tal vez ahí es donde nosotros pensamos que es imposible, que tal vez cuesta. Y la verdad sí, seguir a Jesús cuesta y cuesta mucho, pero es algo maravilloso, porque nuestra vida cambia, porque nuestra vida es transformada, porque Dios limpia nuestro corazón, porque Dios se lleva cada una de esas cargas que nosotros tenemos. Es algo maravilloso, que cuesta sí, porque nadie cambia de la noche a la mañana, pero no es imposible. Hay muchas personas que lastimosamente se alejan de la presencia de Dios. Lastimosamente muchos tiran la toalla, porque tal vez piensan que nunca van a poder cambiar, porque tal vez nunca van a dejar tal vez esa vida que antes llevaban, porque tal vez piensan que no han sido unas personas perfectas. Siempre ese pasado los está remordiendo. Entonces vemos que hay muchos que piensan que es imposible salvarse, que es imposible alcanzar esa excelencia que Dios exige para nosotros. Pero no es imposible. Que sí cuesta un poquito, sí. Que requiere de disciplina, sí. Que debemos tener disposición para lograrlo. Porque si nosotros queremos ser mejores en nuestras fuerzas, si nosotros deseamos o buscamos cambiar, pero lo hacemos a nuestra manera, como nosotros mejor creemos, no lo vamos a lograr. Tal vez muchas veces nos hemos propuesto a cambiar, a dejar algo, pero como lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, como lo estamos luchando en nuestras fuerzas, no lo podemos lograr. Tal vez llegamos hasta cierto punto, tal vez logramos hacerlo hasta determinado tiempo y en algún momento tiramos la toalla. En algún momento no seguimos porque pensamos que es imposible, porque pensamos que es muy difícil. Las cosas sí son difíciles, mas no imposibles, y más si nosotros estamos guiados por Dios, si nosotros dejamos que Dios nos guíe, que Él nos enseñe cómo llevar una vida correcta, lo vamos a poder lograr. Lo único que necesitamos es ser perseverantes, seguir adelante, pase lo que pase. Veamos qué nos dice el versículo 30. Pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros. ¿Qué pasa aquí? Que debemos aprender a perseverar, a seguir adelante, aún a pesar de las cosas que puedan suceder a nuestro entorno, aún a pesar de los miedos que nosotros podamos tener, aún a pesar de los tropiezos que podamos tener, debemos perseverar, debemos seguir. Si tú decidiste seguir a Jesucristo, sigue adelante, tómate de su mano y sigue. Que como hablábamos, no va a ser fácil, no. Que van a haber muchos obstáculos, que va a haber mucha oposición, tanto en el mundo, tal vez en lo secular y también en lo espiritual. Porque si nos damos cuenta, el enemigo ahora ya no solamente utiliza a la gente de afuera para dañarte, para poder lastimarte, para dañar tu corazón, sino lastimosamente ahora entre los mismos hermanos a veces tienen peleas, discusiones, hay rivalidades. Es triste ver cómo en algunas congregaciones hay hermanos que no se pueden ni ver y lastimosamente incluso entre pastores y siervos, líderes, discípulos,
Se congregan en un mismo lugar, pero no hay respeto, no hay honra. Se saludan porque toca, pero en realidad no porque les nazca en su corazón. Vemos a veces incluso hasta hipocresía. Y eso es lo que Dios no quiere, pero el enemigo es feliz. Y por eso es que a veces muchas personas se desaniman, muchas personas terminan retirándose, muchas personas terminan tirando la toalla. Y ahí es donde se refiere que muchos de los primeros eran los últimos y los últimos eran los primeros, porque no somos persistentes, porque cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, nosotros tendemos a caer, porque a veces pensamos que Dios no nos escucha, que Dios no nos quiere. Cuando llegan los problemas y las dificultades, no es porque Dios no nos quiera, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios eh, no nos cuide. Simplemente los problemas hacen parte de nuestro diario vivir. Y a través de los problemas, de las dificultades, es donde Dios nos forma, donde Dios nos entrena para dar esa pelea, para dar esa pelea que diariamente tenemos. Entonces los problemas en sí no es algo muy malo. Incluso a través de los problemas y las dificultades es donde podemos ver la mano de Dios, la gloria de Dios, a través de esa enfermedad, a través de esa crisis económica, tal vez esa crisis familiar. Ahí es donde nosotros podemos mirar cómo Dios restaura, cómo Dios levanta, cómo Dios nos da fortaleza, fuerzas para seguir adelante, fuerzas para seguir luchando. Pero debemos perseverar, debemos ser persistentes y en seguir a Dios, en seguir a Jesús. Porque de lo contrario, simplemente seremos esos últimos que van a ver, tal vez mejor dicho, seremos esos primeros, pero que se van a quedar de últimos, viendo cómo los últimos pasan adelante, como ellos tal vez si logran obtener esa salvación, esa vida eterna, ese regalo maravilloso. Entonces no esperemos a que tal vez el enemigo se salga con la suya. Aprendamos a perseverar, aprendamos a seguir adelante, a seguir luchando, tomados de la mano de Dios. No nos quedemos de últimos. Sigamos adelante, siempre buscando la presencia de Dios, siempre buscando el poder ser mejores, el poder mejorar cada día. La vida eterna es algo que todos anhelamos, que todos soñamos con tener, que tal vez todos nos preguntamos, ¿cómo obtenerla? ¿Cómo puedo lograr tenerla? Entonces en esta mañana Dios nos dice, ¿cómo podemos lograr? Primeramente, algo que nos decía, cumpliendo cada uno de esos mandamientos, cumpliendo todo lo que Él está establecido. Y si nosotros pensamos que que ya lo hemos hecho, que tal vez ya lo hemos logrado, pensemos que nos falta todavía, porque hay muchas cosas por cambiar, muchas cosas por mejorar. Como hablábamos, tal vez aún nos cuesta dar, aún nos cuesta compartir, aún nos cuesta dar de ese tiempo que tenemos. Incluso a veces hasta con Dios no tenemos tiempo. Si miramos, a veces no tenemos tiempo para orar, para hablar con Él. Y cuando lo hacemos, ¿qué clase de tiempo le damos? ¿Qué clase de tiempo estamos compartiendo con Dios? ¿Un tiempo de calidad? ¿O simplemente una oración rapidita y lo único que hago es incluso quejarme? Reclamarle por las cosas que tal vez están sucediendo en mi vida. Entonces, cuando demos algo, démoslo de corazón. Cuando demos ese tiempo, que sea un tiempo de calidad para nuestra familia, para Dios, que si tomamos la decisión de seguir a Jesús, que sea también de corazón y siguiendo cada uno de los pasos que Él nos da, que sigamos al pie de la letra sus enseñanzas, que cumplamos también con todo lo que Él nos ha enseñado, que pongamos en práctica, que pongamos por obra cada una de las cosas que Él nos enseña, que no pensemos que tal vez es imposible el poder cambiar, que es imposible el obtener esa salvación, que no veamos imposible el tener esa vida eterna y que perseveremos, que sigamos adelante
aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de los obstáculos, aún a pesar de la oposición que nosotros podamos tener, encontrar. Sigamos adelante, que perseveremos, que sigamos en la lucha y que al final simplemente nos va a esperar esa corona, nos va a esperar ese regalo maravilloso que nos tiene Dios a cada uno de nosotros. Mis hermanos, esa ha sido la enseñanza que Dios nos ha querido regalar en esta mañana. Si el Señor lo permite, nuevamente estaremos con ustedes aprendiendo más de su palabra. Que tengan un feliz y bendecido día.